Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar del día de hoy que hemos preparado para ustedes sobre este tema que sin duda pues es uno de los temas que en los últimos meses ha sido un tema de gran impacto para las organizaciones y justo se vino podremos decir, a incrementar precisamente por lo relacionado con la pandemia, ¿no? Recordemos que por regla general, de acuerdo con la normatividad contable, pues nosotros debemos estar validando, ¿no? O revisando que la información financiera pues, en todo momento muestre la verdadera generación de valor que tienen los activos para la organización. Y en ese orden de ideas, una característica fundamental de los activos, pues además de que sea algo controlado, que sea identificado, que sea cuantificado, pues debe tener una expectativa precisamente de generación de beneficios económicos futuros. Y en ese orden de ideas, pues la propia normatividad relacionada con propiedad, planta y equipo, pues nos habla justamente que para que un activo pueda ser reconocido, justamente una de las primeras condiciones es que exista una probabilidad de que los beneficios económicos futuros realmente puedan fluir hacia la entidad y además de que yo pueda tener una valuación confiable de los componentes que integran el costo de adquisición de una partida de propiedades, planta y equipo. Y precisamente es que quiero resaltar esto porque la normatividad, en este caso la NIF C6, por ejemplo, al igual que la NIC 16, pues al final no establece en qué consiste una porción representativa de una partida de propiedades, planta y equipo para propósitos de identificar un componente, ¿no? Lo que sí es una realidad es que la norma como tal parte de la premisa de que necesitamos hablar de una identificabilidad de los componentes. Obviamente, pues aquí se requiere que, como lo dice la propia norma, que la administración de la entidad utilice su juicio profesional para poder aplicar los requerimientos que se deban considerar en cada circunstancia y que de alguna manera pues, me permite identificar o cumplir con esa definición de componente, en donde nos habla pues, de que un componente es esa parte cuyo valor es significativo y que además tiene una, una vida útil claramente distinta al resto de los activos.
Y en ese orden de ideas, precisamente dentro de la firma, pues hemos analizado mucho estos conceptos, porque precisamente, pues al hablar de este concepto, pues tiene mucho que ver con la forma en que muchas veces se generan los beneficios económicos dentro de los diferentes rubros de propiedades, planta y equipo. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues estamos con ustedes, Mauricio Sainz, quien es socio precisamente encargado de la división de finanzas y evaluación de nuestra firma, y un servidor, José Fran González, que como siempre pues tiene el gusto de estar hoy con ustedes y sobre todo el poder atender pues algunas de las dudas que vayan surgiendo como parte del, de lo que vayamos comentando y desde luego también circunstancias que a lo mejor con relación al tema hayan enfrentado. Entonces, pues nuevamente bienvenidos y precisamente pues quisiera, Mauricio, si me permites, pues eh, nos empieces platicando un poco sobre estos temas de la descomponentización o componentización, que la realidad es un tema que luego no sabemos cuál de las dos palabras es la correcta, aunque bueno, hemos concluido que es descomponentización precisamente, ¿no? Pero bueno, pues Mauricio, platícanos, tú como además con ese enfoque pues mucho más técnico en la parte de ingeniería, pues, nos puedes dar también ese otro punto de vista y justamente lo que nos ha tocado vivir. Entonces, pues Mauricio, por favor, si gustas iniciar y vamos comentando aquí con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, por tu introducción. Espero que sea clara la exposición sobre este tema. Es un tema un poquito complejo para poderlo entender, pero básicamente, como podemos ver aquí en la lámina, pues siempre que hablo de este tema trato de poner como ejemplo lo que es un automóvil, ¿no? Todos, ¿por qué? Pues porque muchos de nosotros hemos contado con un activo de este tipo y quizá es mucho más fácil explicarlo de esta forma, ¿no? Como ustedes pueden ver, bueno, pues un automóvil se puede descomponer en diversas partes, las cuales se desgastan de diferente forma, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, que perfectamente que cuando compras un automóvil, pues a través de un tiempo le tienes que cambiar las llantas, ¿no? Le tienes que cambiar la batería principalmente, entre otros elementos que puede contener, ¿no? Los asientos incluso pues, se llegan a desgastar dependiendo si estos son de cuero o son de tela, los amortiguadores, y quizá conforme el activo se va usando más, se va depreciando, pues cada vez vamos viendo que el arreglo o componerlo cuesta más dinero, porque de hecho las refacciones, pues conforme son más difíciles de localizar, de tener, tienen más años, pues incluso cuestan más, ¿no? Lo que llega en un momento dado a lo que llamamos la obsolescencia económica. Puede en un momento dado costarte más arreglar un automóvil para que quede en condiciones perfectas que el valor en que lo puedas vender, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos ya la obsolescencia económica. Y estos mismos datos, estos mismos conceptos, pues hombre, se aplican perfectamente a cualquier tipo de maquinaria o equipo que contenga, o activo, que contenga una determinada empresa, ¿no? Entonces, pues aquí parto de esto y vamos a platicarte un poco de lo que es hablarte, lo que hacen los contadores, nada más para ponerlo como base. Por ejemplo, las inversiones, el contador toma en cuenta para efecto de depreciar un activo, no solo lo que cuesta el activo como tal, sino toma en cuenta también los derechos por la compra de en dado caso que si es importado, las cuotas compensatorias, la preparación de emplazamiento físico, las instalaciones, el montaje, el manejo de entrega, los fletes, transportes, acarreos y etcétera, ¿no? Todo lo que vemos aquí, ¿no? Incluso hasta toda la obra civil que se requiere para poder instalar los equipos. A veces requieres de tener hasta una estructura específica para poder soportar determinados equipos.
O también los gastos de arranque. Hay equipos muy complejos que se requiere que, por ejemplo, personal, incluso del extranjero, venga a calibrar y arrancar el equipo en su inicio. Entonces, todo ese costo es un costo que se puede depreciar con todo en la maquinaria, ¿no? Entonces, perdón, pasamos a la siguiente. Sí, adelante. Entonces, esto lo dice el artículo 31 del impuesto sobre la renta. Y justo sí. Y justo si me permites aquí, Mauricio, resaltar algo que precisamente comentábamos de manera cotidiana. Y es que justo, si bien es cierto, es el punto de partida en el contexto normalmente del profesionista contable, la realidad es que, pues, como lo sabemos, ¿no? La correcta forma de llevar a cabo la determinación, pues precisamente de esa vida útil, tiene que ser atendiendo precisamente a la capacidad de generación de beneficios económicos y justamente atendiendo a ese periodo durante el cual se espera que el activo realmente genere dichos beneficios, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar, ¿no? esta de alguna manera, coexistencia entre las disposiciones fiscales y las disposiciones financieras, que de alguna manera son coincidentes en algunos puntos, pero que precisamente al llegar a al concepto de vida útil, pues es que entramos a una situación muy particular, ¿no? Pero precisamente vamos a profundizar, solo quería ahorita enfatizar, pues justo, ¿no? Que ahí tenemos que cuidar mucho esa separación entre el tema contable y entre el tema fiscal, precisamente para que le demos la importancia que en este caso requiere, de acuerdo a la norma, el elemento asociado a la verdadera capacidad de beneficios económicos. Pero seguimos. Muchas gracias. Así es, Frank, toda la razón. Y justamente es de lo que quiero hablar en mostrar en las siguientes par de láminas que están por seguir. Si tú muestras el artículo 134 de la ley del impuesto sobre la renta, pues aquí te puse una gráfica demostrativa de cómo contablemente se deprecian los activos, ¿no? En diferentes modalidades. No puse algunas, por poner un ejemplo, pero como hay modalidades que puedes ver aquí en meses, ¿no? Hasta dónde puedes llegar a depreciar ciertos activos contablemente y otros, como ves, a veces el periodo de depreciación es muy corto, mientras que en otro tipo de activos el periodo de depreciación se alarga hasta casi 3 años, ¿no? Entonces, pero no necesariamente pasa eso en la realidad. Lo que puede suceder en la realidad es lo que vemos en la siguiente lámina, ¿sí? Que podemos tener, hay muchos métodos para depreciar los equipos, ¿no? Los activos. Existen diferentes métodos para poderlo hacer, ¿no? Tal te muestro, por ejemplo, hay uno que marco aquí que es la tesorería, que la tesorería en cuestiones de valores catastrales te deja depreciar hasta el 40%, hasta el 40% del valor físico del inmueble, pues porque como base dice que ese 40% que no se deprecia, pues básicamente es la cimentación y toda la estructura de un inmueble, ¿no? Cosa que pues en la realidad pues tampoco es cierta, porque todo en esta tierra, mi querido Frank, se deprecia, ¿no? Incluso hasta los contadores me han dicho, no, oye, pero la tierra no se deprecia. Pues bueno, habría que conocer el concepto de la erosión, pues para ver que también todo se va haciendo menos en esta triste realidad, ¿no? Inclusive en ese comentario que haces, perdón, listo. Sí, justo en ese comentario que haces, creo que algo muy, muy relevante es que a veces se piensa, por ejemplo, el caso de los terrenos, ¿no? Y se deja de ver que precisamente son un componente dentro de muchas veces un rubro como lo es el caso de los edificios, ¿no? Porque finalmente pues tienen una valoración distinta a lo que es el inmueble, ¿no? Y no obstante también los terrenos pueden llegar a tener un efecto de depreciación, que también en ese sentido tener una afectación atendiendo este concepto. Recuerdo mucho el caso de un cliente que teníamos en la zona del Bajío, o mejor dicho, en la zona de Querétaro, precisamente que estaba dedicado recordarás seguramente de quién hablo, de esta empresa de relleno sanitario, ¿no? Que finalmente
pues tenía una porción, o sea, tenía varias hectáreas, ¿no? Porcionadas. Una parte estaba enfocada al relleno sanitario y otra parte que estaba enfocada más como al tema de precisamente como para almacenar maquinaria y equipo. Y recuerdo mucho, bueno, pues que justamente, ¿no? O sea, y si habláramos del terreno, también habría que ver habría que ver o hubo que analizar una descomponentización del propio terreno, porque había una porción que sí tenía una depreciación. ¿Cuál era? La asociada al relleno sanitario, ¿no? Porque finalmente tenía una capacidad instalada, finalmente la recolección de basura le generaba ingresos, el uso del terreno para efectos del relleno sanitario representaba al final el tratarlo como un activo depreciable. Sin embargo, la otra porción, en donde solamente había maquinaria pesada, pues obviamente fungía como un estacionamiento, valga la terminología, y bajo esa conceptualización no tener una depreciación, ¿no? Entonces creo que va justamente muy de la mano de esto que estás comentando. Bueno, como te decía, pues una situación es la cuestión fiscal, cómo se llevan las reglas de depreciación, y otra cuestión es la realidad, ¿no? Que como podemos ver, existen diferentes métodos, hay muchísimos métodos aceptados por la propia norma para poder depreciar los activos, ¿no? Entonces, y no solo es esto, sino también hay otro concepto que es muy importante, que es el mantenimiento. No solo es cuestión de cómo tengas el activo, sino también de cómo lo cuides, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues se compran dos coches del mismo modelo y uno lo utilizas para uso personal y otro lo utilizas para ponerlo en un servicio de una aplicación de taxis, ¿no? Entonces, es obvio que el desgaste que va a sufrir el mismo modelo durante el mismo tiempo va a tener mucho mayor depreciación real física por el uso y el automóvil que tú vas a usar, pues si lo usas nada más para ir a la oficina, ir a ver a clientes, ciertas cosas, pues evidente no lo tienes prácticamente, por decirte, 16 horas diarias usándolo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver. Y si le agregamos que a lo mejor al automóvil que vas a utilizar como taxi no le das el mantenimiento adecuado, pues obviamente la durabilidad es menos, ¿no? Digo, así es todo en esta tierra, como te decía, o sea, pues lo mismo, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos, no nos damos mantenimiento, no vamos al doctor, no hacemos ejercicio, pues igual, pues es obvio que quizás nos depreciemos mucho más rápido, ¿no? Por poner un ejemplo en cuestiones humanas. Y otra cosa de lo que había hablado, pues es el uso. El uso, pues lo que decía anteriormente, ¿qué tanto tiempo usas tú el activo? Porque muchas veces compras un cierto equipo que vas a utilizar en tu fábrica y ¿qué pasa? Que por a lo mejor tienes un producto cíclico, ¿no? Y esa máquina, pues nada más lo usas ciertos meses o cierto tiempo en un año, ¿no? Entonces, en la realidad, la máquina se deprecia menos. Entonces, en ese sentido, pues también es un factor que hay que considerar para efecto de la componentización, ¿no? Como ves, pues fíjate, pues ahí te pongo un ejemplo, pues un bocho, que está muy bien cuidado, ¿qué pasa con ese Volkswagen? Pues puede llegar a vender incluso más de lo que llegó a valer antes. Esto no pasa generalmente con la maquinaria, cabe aclararlo, ¿no? Porque también hay que recordar que podemos tener, aparte de la obsolescencia económica, hay otro concepto que se llama la obsolescencia funcional, ¿no? Que resulta que, ¿qué pasa? Puede que cuando tu máquina tarda mucho tiempo, dependiendo del nivel de producción que sea, logras encontrar en el mercado otra máquina similar, otro equipo similar, que hace lo mismo en menos tiempo, más barato, e incluso la máquina puede ser más barata, pues también tu equipo puede caer en cierta parte de obsolescencia funcional. Y esta es otra de las cosas que también podemos medir. Y bueno, aquí nada más te puse el ejemplo pues, de los Volkswagen, ¿no? ¿Cuánto valdrá el primer Volkswagen que salió al mercado? Si todavía se conserva en buenas condiciones. Ese es otro tipo de evaluaciones. Ya más bien estaríamos evaluando esto como una pieza de arte, ¿no? Pero nada más quería comentar el concepto. Si pasamos a la siguiente. Entonces,
¿Qué pasa? Que una línea de producción puede contener diversos tipos de componentes y estos componentes funcionan de diferente forma, se gastan más, se gastan menos. Entonces, lo que se hace en este tipo de análisis es justamente ahora sí, descomponer o desarmar, por decirlo así, en un sentido más práctico, las líneas de producción y hacer un estudio de edad, de depreciación, de uso, de mantenimiento de cada componente para así en un momento dado sacar la vida útil real y por lo tanto la edad efectiva que tenga el equipo, ¿no? Y bueno, pues con esto concluyo mi parte. Te cedo la palabra para que nos platiques un poco de toda la parte contable y financiera, querido Octavio. Muchísimas gracias, Mauricio. Y sí, efectivamente, como lo has comentado, creo que esta parte, este tipo de estudios nos recuerda la importancia de tener de alguna manera contemplado que al momento de estar llevando a cabo la aplicación de una norma, tenemos que pensar siempre bajo un enfoque multidisciplinario, ¿no? Justamente esta norma nos recuerda, como lo acabas de señalar, ¿no? Porque de repente el hablar, por ejemplo, de una línea de producción, pues digo, al final, cuando llegamos como contadores a una empresa, ¿no? Y siempre nos pasa lo mismo, pues nos impresiona ver pues, las máquinas, ¿no? Que están produciendo determinados artículos, determinados productos. Y precisamente, pues al final nosotros muchas veces lo vemos como una suma de varias facturas, porque son varias, recordemos, tú lo dijiste muy bien al inicio, cuando hablamos del costo de adquisición, pues estás hablando no solamente del precio pagado, sino como la norma lo dice, de todo aquello necesario para dejar el activo en condiciones de ser utilizado conforme la administración lo ha definido. Entonces, pues justamente ya es donde dice, bueno, a ver, ¿cómo identifico de esa sumatoria de 50 facturas que integraron toda una línea de producción que a lo mejor suman 100 millones de pesos y ahora eso que sumó 100 millones de pesos, ¿cómo lo llevas precisamente a ese otro concepto que, como ya comentamos, significa esa parte que tiene características distintas del resto de las otras partes que componen una partida, ¿no? Entonces, al final esa porción representativa que conforme a las características de característica e importancia relativa, como nos lo marca la norma, determino que además tiene una vida útil claramente distinta al resto del activo. Entonces, justo cuando llegamos a esta parte de análisis, pues dónde está la parte de la complejidad. Bueno, porque cuando yo sumé esas 50 facturas que me llevaron esos 100 millones de pesos, pues no solamente fue el precio pagado de cada una de esas partes, que al final puede ser que de esas 50 facturas, pues dentro de esas 50 facturas puedo traer inclusive temas de gastos de instalación de esa maquinaria, ¿no? Que puedo estar relacionado a temas de los fletes que se utilizaron para llevar esa maquinaria a donde está hoy instalada. Y entonces, pues al final, cuando yo hago esa descomponentización, pues de alguna manera, una porción de esos, pues de alguna manera, de esos costos que hoy están integrando el costo de adquisición, pues tienen que ser de alguna manera alojadas en esos componentes, ¿no? Entonces ahí es donde viene el gran reto, porque a veces pues esto sería muy fácil, ¿no? Si de alguna manera viniera como segmentada la factura, mira, pues esta línea de producción se integra de 80 componentes y cada de esos 80 componentes los tenemos identificados en estas facturas y cada uno ya trae asociado su flete, su costo de instalación, ¿no? A lo mejor temas aduanales, etcétera. Y la realidad es que no es así. Entonces ahí es donde precisamente el trabajo conjunto entre un área de ingeniería como la que tú diriges en la firma y un área financiera como la que precisamente tenemos también, pues es donde se vinculan, ¿no? Y desde luego el tema contable para poder llevar justamente a la práctica estos conceptos, ¿no? Que nos hablan, pues como ya lo sabemos, normas como la NIC 16, la NIF C6, el ASC 360, ¿no? Pero justamente uno de los grandes temas dices, ok, a ver, ya descomponentizaste, ¿no? Como bien lo señalabas, ¿no? Oye, de un gran todo, como lo pusimos, pues ya separamos
en función de lo que creíamos debería de ser y desde luego, no solo creerlo, sino de que de alguna forma hicimos el análisis de cuál era esa porción con una vida útil claramente distinta. Ahora, hay un elemento clave que es, bueno, ¿y qué es eso de la vida útil? Tú lo dijiste muy bien, oye, por un lado está lo que establece la ley del impuesto sobre la renta y dijimos, sí, este es un tema para efectos fiscales en función de un monto original sobre una inversión que está identificada. Pero el gran tema es que financieramente hablando, tenemos que voltear y analizar y entender, mejor dicho, que esa vida útil está relacionada con el periodo durante el cual se espera que el activo, primero que nada, está disponible para su uso y tiene esa capacidad de generar beneficios económicos. Ojo, aquí obviamente esa capacidad tiene una limitación, que puede tener limitación de diferente índole como lo que vemos aquí. Puede tener una limitación pues por el propio desgaste, que generalmente la descomponentización se amarra mucho al desgaste, ¿no? Y por eso decimos, bueno, a ver, de este gran total, más o menos cuáles son los componentes que en algún momento dado pueden tener una vida útil claramente distinta para hacer esa separación y de alguna manera asignarles la vida útil respectiva que de alguna manera va a ser diferente a la del gran activo y de esa manera ajustar los valores depreciables que se están enviando a resultados. Porque otra vez, no perdamos de vista que este concepto tiene que ver, ya lo hemos platicado muchas veces, pues con esta asociación de costos y gastos con ingresos, que finalmente es ese postulado básico que no debemos perder de vista en ningún momento. Y además, pues tener en cuenta, ¿no? Que al final ahí es donde otra vez cuando hablamos de esta actividad multidisciplinaria, debemos entender, por ejemplo, que también tenemos que tocar base, pues como lo hacemos tradicionalmente con los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que llegamos hoy de repente? ¿Quién debe estar solo en el área contable? No, necesitamos entender, entrevistarnos con el área de producción, necesitamos conocer a los ingenieros que están precisamente como responsables de las plantas, porque además ellos también nos van a poder indicar cuándo existe algún tipo de limitación legal o regulatoria en el uso de cierto tipo de activos, ¿no? Como los casos que a veces tenemos cuando se trata de activos de alguna manera que por cuestiones de seguridad o de carácter medioambiental, pues tienen que una vida útil que a lo mejor difiere de la del activo principal, ¿no? Oye, filtros de aire, ¿no? De filtros de agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ciertas industrias donde, oye, la máquina te puede durar 30 años, pero los filtros hay que cambiarlos cada 5 años. Y es más, el proveedor me dijo que cada 10, sí, nada más que, ¿qué crees? Que hay una norma oficial que dice que tiene que ser cada 5 años. Entonces ahí es donde entran limitaciones legales, que también, obviamente, como contadores, no es que estemos obligados a conocerlo, o como preparadores de información, o como responsables financieros de una empresa. Lo importante es saber que esto está ahí, y lo importante es saber que si yo tengo maquinaria, tengo que estar atento a este tipo de circunstancias para poder identificar exactamente cómo es que puede impactar en esa descomponentización y por ende en la determinación de la vida útil, ¿no? A veces se piensa que el hecho de utilizar, y esto también es algo muy importante que nos ha tocado ver en estos proyectos de descomponentización al definir las vidas útiles, muchas veces se pierde de vista que la vida útil no tiene que ver con el uso que se le da, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos, oye, tenemos dos empresas logísticas, las dos tienen un montacargas que es igualito, una lo usa de forma constante en 2 turnos de 8 horas que tiene y el otro, pues lo usa una vez a la semana para volver de ahí algunos productos. Oye, ¿cuál es su vida útil? ¿Cuál tiene más vida útil? Y entonces ahí viene la ilusión óptica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ah, pues la mayor vida útil la tiene la empresa B porque lo usa de vez en cuando. Y la respuesta es no, la vida útil es la misma. Lo que tengo que hacer es identificar cuál es el patrón sobre el cual esa vida útil se consume, precisamente para poderle dar la adecuada asignación también al momento de llevarlo a resultados, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sí, adelante, Mauricio. Sí, acabas justamente tú de tomar el concepto de lo que llamamos justamente en aspectos de evaluación, lo que es la vida útil remanente, ¿no? Porque es, digamos, la vida útil que todavía le queda a tu equipo de uso. Entonces, ¿qué pasa? Conforme ese activo que tú lo has dicho funciona menos tiempo, pues lo puedes utilizar más, ¿no? O requiere de menor mantenimiento y tiene menos desgaste. Pero realmente el término, lo que llamamos aquí son dos cuestiones, la vida útil remanente y la edad efectiva.
Entonces, ¿qué sucede? Que conforme tú usas menos un activo que te dices, como decías tú, el montacargas podría tener una vida útil de 10 años, pero tú realmente lo has usado una vez a la semana, un par de veces, pues tu vida útil se puede duplicar o triplicar en ese aspecto. Entonces, nada más quería comentar eso y claro que la edad efectiva disminuye porque no lo estás usando. Cosa que, déjame decirte que desgraciadamente no nos sucede a nosotros. Nosotros nos desgastamos usándonos o no usándonos. Bueno, déjame que yo no estoy de acuerdo, Mauricio. Yo creo que más bien nosotros nos reevaluamos, ¿no? Y que precisamente parte de del gran reto que tenemos como profesionistas contables es mantenernos en una constante reevaluación. ¿Por qué? Pues otra vez a través de la capacitación, a través de la preparación constante, ¿no? Entonces, creo que ahí justo, ¿no? Como profesionistas, así como los médicos, yo creo que por el contrario, a nosotros sí nos aplica la reevaluación, ¿no? Y bueno, efectivamente, creo que uno de los temas pues más significativos es entender esto que hemos dicho con relación a los componentes, entender cómo se relaciona eso con el tema de la depreciación, entender cómo al final del camino un estudio de esta naturaleza pudiera tener algún tipo de impacto en la información financiera, ¿no? Y precisamente esa afectación, ¿no? Que exista, pues llevará a que las organizaciones en determinado momento, pues también tienen que tomar, pues inclusive, pues decisiones significativas que pueden ir asociadas no solamente a la afectación de la depreciación, sino también a modificaciones en indicadores de rentabilidad dentro de la empresa, a cuestiones relacionadas con la forma también de bonificar, de alguna manera, de premiar el desempeño de ciertas áreas, como las áreas de producción, ¿no? O sea, al final esto no solo queda en lo financiero, sino que al momento de que haya un impacto de esta naturaleza, repito, otros indicadores de gestión tendrán que ser modificados. La afectación en los famosos KPIs de la organización será un tema que debe ser evaluado en la medida en que se identifique que el derivado de un estudio de descomponentización existan impactos significativos en las organizaciones, ¿no? Algo que nos preguntaban en otro de los foros que, si recuerdas, Mauricio, nos decían, oye, ¿y esto qué impacto tiene para efectos fiscales? Bueno, a ver, recordemos, fiscalmente, pues yo tengo que atenderme, ya lo dijimos, a las tasas fiscales que establece la ley del impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, nosotros, al momento de hacer este tipo de ajustes, pues son ajustes que atañen únicamente al ámbito financiero. La parte fiscal tendrá que seguir las mismas reglas porque finalmente son reglas enfocadas a un tema de recaudación, ¿no? En donde al final por eso hay tasas máximas de depreciación. Y el único caso pues sería en algún momento dado cuando pues obviamente yo tuviera un deterioro y derivado de ese deterioro yo pudiera tener una identificabilidad clara para efectos de decir, bueno, sabes que esta porción está deteriorada y esta parte que yo tenía identificado, aquí la importancia de tener papeles de trabajo muy claramente diseñados dentro de la organización y que de alguna manera me planteen la posibilidad de decir, bueno, mira, yo voy a separar, porque así lo tengo de origen, y decir que esto ha dejado de generar beneficios económicos futuros, entonces ahí sí aplica el concepto del deterioro también para efectos fiscales y por ende la depreciación del saldo pendiente por deducir, ¿no? Pero bueno, son casos que, repito, habrá que entender y entonces un efecto de el efecto, perdón, de una descomponentización en el ámbito fiscal que no existe, pero sí en el financiero, traerá como consecuencia, eso sí, un efecto en los impuestos diferidos, ¿no? Y aquí es donde entramos pues a esas consideraciones en donde, bueno, normalmente, y bueno, obviamente los factores pueden ser distintos, sin embargo, si partimos de la base que en muchos de los casos podría derivarse en un aceleramiento de la vida útil para efectos financieros, para efectos económicos, para efectos contables, muy probablemente, pues esto traerá como consecuencia la generación de impuestos diferidos activos. ¿Por qué? Porque fiscalmente, dado que la depreciación es más lenta, entonces el efecto que estaré llevando a resultados será, perdón, el efecto que tendré de deducibilidad, pues será
en mayor cuantía por más tiempo que para efectos contables, ¿no? Entonces, bueno, y digo mayor cuantía no por el monto, sino porque para efectos fiscales, dado que lo voy a llevar por más tiempo, recordemos que tengo el tema de la reexpresión fiscal por la actualización que me permite la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero bueno, son situaciones particulares, lo que es una realidad, y con esto quiero ir cerrando. Justamente es que al final, pues es un tema casuístico, ¿no? Esto que acabamos de comentar pues son las reglas generales, pero lo interesante, inclusive lo motivante para todos los que nos dedicamos a todos estos temas normativos y su implementación, como en este caso, es que no hay empresa similar, ¿no? Todas tienen una particularidad, todas tienen un patrón de generación de beneficios económicos que llega a ser relevante y que a lo mejor una maquinaria para una entidad que tiene exactamente la misma que otra, el tratamiento desde el punto de vista de la componentización o de la descomponentización será completamente distinto. Grandes retos, sin duda, para los preparadores de la información, grandes retos para quienes estamos en el día a día precisamente implementando o preparando información, pero sobre todo el principal y gran reto, como ya lo dijimos, es que tengamos siempre claridad sobre el tema, pues de alguna manera involucra una actualización continua, ¿no? Involucra un conocimiento de diferentes áreas, diferentes ámbitos, y como lo hemos dicho, pues aquí, tan solo en este momento, pues estamos dos grandes áreas, un área en ingeniería, un área contable financiera, y bueno, por citar algunas, pero ya en la vida real, pues es una mesa en donde estamos sentados con áreas de producción, donde estamos sentados con áreas comerciales inclusive, y donde estamos sentados muchas veces ya pues a nivel de la dirección de la empresa, precisamente para evaluar los impactos, de qué forma impactarán indicadores de desempeño. Pues no sé, Mauricio, algo que quisieras agregar antes de despedirnos de nuestros amigos el día de hoy. Y desde luego, antes de que nos hagan llegar aquí sus preguntas, porque finalmente también es importante ver las preguntas de nuestro auditorio. Yo ahorita iré leyendo algunas de ellas que tenemos tanto en las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Y también aquí en el chat que tenemos y en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, también siéntate con la confianza de plantearla y en este momento yo iré comentando las mismas, ¿no? Adelante, Mauricio. No sé, algunas palabras para ir cerrando ya entonces. Pues nada más decirte, Frank, que perdón, la cuestión esta pues es de la descomponentización, es algo que pues creo que se debe de considerar las empresas. Has hablado mucho de los beneficios que tiene esta en aspectos financieros y contables. Y bueno, pues es igual, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Aquí estamos en la presentación para poder contestar sus dudas o aclaraciones. Perfecto. Pues perfecto. Pues sin duda, creo que aquí hay algunas preguntas. Ya vamos a ver esta. Oye, ¿qué impacto tiene este tema en los intangibles? Vámonos, esta está muy interesante. A ver, la descomponentización de intangibles. Bueno, a ver, aquí hay que tener claro algunos elementos, pero Mauricio nos va a platicar un poquito más. Adelante, por favor, Mauricio. A ver, fíjate que como vemos, pues los intangibles es un aspecto importantísimo en la operación, en el valor de una empresa, ¿no? Cada vez vemos que las empresas valen más por su propia intangibilidad que por los propios valores que tengan en activos invertidos, ¿no? En este caso, pues, te da mucho, ¿no? Que cuando vas a hacer un avalúo de una empresa, te dicen, oye, pero es que yo tengo manuales de operación, tengo capacitada a mi gente, le doy mantenimiento constante a mi equipo, lo tengo muy bien cuidado, un montón de normas y de cosas que puedes hacer que tu empresa funcione mejor. Y es que justamente es eso, el intangible se refleja en eso. A la hora de tener tú mejor tus equipos,
bien cuidados, bien mantenidos, pues le va a dar una intangibleidad y le va a dar mayor valor esto a tu empresa. Claro que en este sentido, todo este tipo de estudios, si está correctamente bien hecho en la empresa o en el negocio, le va a dar un mayor valor, ¿no? Y esto se refleja principalmente en su intangibilidad. Y justo, perdón, y justo creo que este tema es muy importante, ¿no? A ver, recordemos que por definición, un activo intangible, ¿no? Tiene la característica, como ya lo dijimos, no tiene sustancia física, está utilizada, al final, anteriormente más bien se hacía referencia a que eran utilizados para producción, abastecimiento de bienes, etcétera, etcétera. Pues al final hoy pues, lo único que dice, oye, hay una condición que es clave para la definición de un intangible y esa condición se llama separabilidad. Además, obviamente esta separabilidad tiene que ver cuando yo pueda vender, transferir, licenciar, rentar o intercambiar. Entonces, al final estamos hablando pues de algo que en principio, ¿no? Pues es algo que ya está en su mínima expresión de separabilidad. Entonces, al final, pues si yo compro una licencia, por ejemplo, de una aplicación o a lo mejor una licencia de software que me puede costar millones de pesos o miles de pesos, pues al final, oye, ¿y qué pasaría? Yo podría hablar de que tendría ciertos componentes. Bueno, en principio la licencia, pues está partiendo de la base de que puede separarse, pero ya una vez que definí es porque eso que yo separé y que identifiqué como una licencia es porque eso es lo que se necesita para que pueda operar en su conjunto. Entonces, hablar de una descomponentización en los intangibles no es posible. De hecho, la norma no lo contempla precisamente porque ya se habla de esa unidad mínima identificada, ¿no? Veamos por acá hay algunas otras preguntas. Nos dicen, bueno, ¿qué recomendarían para evaluar los activos fijos para efectos de mantener valores actualizados en las pólizas de seguros? Bueno, a ver, creo que aquí la evaluación de activos fijos, y ahorita le voy a hacer la palabra a Mauricio, yo solamente comentar, recordemos, a menos que estemos utilizando normas internacionales de información financiera, la revaluación está prohibida, ¿no? Es decir, la NIF 6 no permite la revaluación, la NIC 16 sí lo permite, y en este sentido, pues bueno, ya vendría esa consideración. Ahora, ¿cómo evaluar para efectos de una póliza de seguros? Pues bueno, aquí es donde le cedo la palabra, porque eso tiene que ver con una evaluación financiera que no se puede registrar en la contabilidad, salvo siguiendo las reglas internacionales de la NIC 16, pero sí, desde luego, podría revelar en notas lo que resulte de lo que ahorita les platiqué, Mauricio. Adelante, Mauricio. Bueno, es que esto es muy curioso, ¿no? Porque justamente las primas se cobran sobre los valores de lo que se pretende asegurar. Muchas veces los arreglos entre las aseguradoras es decir, oiga, pues ¿cuánto cree que vale su activo, su inmueble, su maquinaria? No se hace un valor respectivo y bueno, se evalúa, quiero decir, se asegura y se cobra la prima en base al monto pactado, diría yo, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando hay un siniestro, pues resulta que el monto pactado por el seguro no corresponde exactamente al monto, generalmente es menor al monto de lo que costaría reponer ese activo, ¿no? Y hablamos de reponer ese activo, como platicamos al principio de esta plática, que incluye toda su instalación hasta su arranque, hasta que el activo esté operando. Entonces, es importante que antes de adquirir un seguro, pues se tenga evaluados los equipos al día, ¿no? Y esto va a repercutir en el sentido de que si no están evaluados adecuadamente, pues lo más seguro es que la póliza, si hay un siniestro, no te pague el monto el adecuado para reponer el activo perdido, ¿no? Entonces, es recomendable que los activos se evalúen y cada vez que la póliza se venza, pues actualizar los avalúos, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente todo esté bien evaluado en el monto más preciso, ¿no? Recordemos que también la evaluación no es una ciencia precisa. Siempre un avalúo es un monto aproximado de lo que pueden costar las cosas, ¿no? Pero digo, mientras sea un monto adecuado,
no tendrás problemas con respecto a cobrar tu seguro en casos de siniestro. Excelente. Excelente, Mauricio. Bueno, pues sí, sin duda al final creo que la conclusión pues es, tú puedes evaluar y darle el valor que consideres, ¿no? Al final del camino, esa evaluación puede estar en notas, claro, eso no afecta en lo más mínimo. Sin embargo, pues obviamente el punto clave pues es simplemente la prohibición que se tiene bajo la norma mexicana, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues es un tema relevante, ¿no? Y nos comparten, por ejemplo, un caso, ¿no? Donde en un inmueble arrendado, un inquilino dejó todo su equipo, mejoras de construcción, etcétera, ¿no? Pero en tanto no se rente el espacio, pues los activos no se van a utilizar, ¿no? Entonces, pues son activos usados, se va a analizar su vida útil para efectos de la depreciación. Sin embargo, pues, ¿qué efecto tiene en el caso de un activo no se utilice por qué no se renta el espacio? Bueno, aquí debemos de tener mucha claridad que la norma nos señala que el hecho de que un activo no se utilice para generar beneficios no significa que deba desconectarse la depreciación, ¿no? Ya creo que este tema justamente es uno de los temas muy importantes, ¿no? Porque a veces se piensa, oye, pues yo tengo, y digo muy importante porque además ahora lo puedo también llevar al tema de la, de la, perdónenme, de la pandemia, ¿no? Donde precisamente, pues varios activos, pues entraron en esa situación, ¿no? Pues, sin embargo, pues lo que la norma establece es, a menos que yo estipule un método basado en la actividad, pues es en el caso en el que yo podría de alguna forma decir, pues como no hay actividad, no hay consumo de los beneficios económicos y por lo tanto no hay generación de ingresos. Pero si al final yo de alguna manera tuviera un método, ¿no? En el que al final está vinculado en la generación del ingreso, en este caso la renta como tal, por el uso del espacio. Oye, pues es que no lo tengo rentado ahorita, pero al final estoy hablando de que el activo está ahí para poderse utilizar, pues bueno, finalmente ya está en condiciones de ser utilizado, que es el factor clave para que tú empieces a depreciar. Te repito, aquí el tema que veríamos es que simplemente al no haber ese patrón o al no ser válido para esos efectos un método de actividad, pues obviamente no podría yo hablar de una suspensión de esa depreciación. Entonces, bueno, creo que esto es un tema bastante interesante lo que se comenta y bueno, sin duda consideramos que hay un gran reto, sobre todo para la entidad, por el tiempo que en algún momento tarden en volver a rentar ese inmueble, ¿no? Pero espero haber explicado para quien nos hace esta pregunta pues el efecto que tiene, ¿no? Vamos a ver si por ahí hubiera alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Ah, pues bueno, creo que en esta ocasión, digo ya, en ocasiones anteriores, pues hemos tenido ahí la oportunidad de atender algunas otras dudas también por correo. Pues bueno, justamente aquí estamos dejando pues, nuestros datos de contacto para que por favor, en el momento en el que les surja alguna inquietud sobre este tema, con todo gusto, pues estamos a sus órdenes, Mauricio Sáenz y un servidor, José Fran González, quienes con gusto podríamos ampliarles o resolverles la duda. Lo importante es que nunca van a quedarse igual con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues veamos, déjenme ver si por acá en redes sociales hubiera alguna otra duda. Eh, pues no, parece ser que hemos sido muy claros. Y bueno, pues sin más, pues no me queda más que en nombre del equipo de GSM FinTag agradecerles la participación, reiterarles la invitación a que nos sigan por nuestras redes sociales, que nos sigan pues también escribiendo para darnos recomendaciones sobre temas que de alguna manera les interesaría abordáramos en estos webinars que mes a mes llevamos a cabo.
sobre todo con el propósito de pues aclarar temas que consideramos son de alto impacto en el momento en el que los impartimos, en el momento en que vamos comentando estos casos. Y desde luego, pues esperamos también tener la oportunidad de verlos en alguno de nuestros programas de capacitación. Eh, y bueno, pues sin más, Mauricio, nuevamente un gusto compartir este espacio y pues muchísimas gracias y excelente tarde para todos.